Muy buenos días a todas y todos, les doy la bienvenida en este nuevo video de Colombianito. Soy Donifan y hoy tengo la oportunidad de descubrir un lugar que me parece maravilloso. Yo estoy por Norte Santander, muy cerca de Ocaña. Yo tomé un bus y me demoré como 40-45 minutos para llegar hasta el pueblito de Abrego. Y después tomé un mototaxi con un señor muy amable que me llevó hasta aquí, el Parque Piedras Negras. Es el único lugar de Colombia donde uno puede observar piedras así negras, rocas totalmente negras. Y me gusta el lugar porque primero no hay mucho turismo aquí, puede ser que haya un poquito de turismo nacional, pero turismo internacional, por ahora yo no me he topado con nadie, entonces es chévere, yo me siento como... Yo me siento... afortunado de poder descubrir eso porque es hermoso y es un poquito retirado de los lugares turísticos emblemáticos de Colombia, por eso me llamó bastante la atención y desde que empecé a descubrir Norte Santander yo voy de sorpresas en sorpresas y siempre me emociono bastante porque el lugar es hermoso y la gente es muy amable. Entonces el Parque Piedras Negras, pues, por supuesto porque las piedras son negras y cerca de Abrego, se los recomiendo, es un lugar muy chévere, todavía no ha sido dañado por el turismo de masa y la gente de esa región es muy acogedora, entonces si pueden venir por aquí se los recomiendo. Yo les voy a dejar unos tips, unos consejos, todo el tema de presupuesto, logística, alojamiento, etcétera, debajo de esta publicación, por el blog también en francés, por colombianito.fr, aunque lo pueden traducir con Google, se traduce facilito lo que voy escribiendo por el blog. Y si tienen dudas, preguntas, si quieren saber cómo llegar aquí, cómo es el cuento por Ocaña, por Abrego, por Norte Santander, con gusto me mandan mensajes comentando este video, que sea por YouTube, por Facebook, por Instagram o por mensaje privado si ustedes tienen pena de mandar mensajes públicos y con gusto los atenderé. Les digo hasta pronto en un nuevo video de aventuras y espero poder hacerles descubrir más lugares así de Colombia, que es un país que a mí me encanta, me enamoré, ya todos lo saben, hace casi 10 años me enamoré de este país y más tiempo paso por aquí, más tiempo voy paseando, más colombianos voy conociendo, más me enamoro. Entonces ya, creo que ya me fidelizaron en este país. Entonces les digo hasta pronto. Ah, t'as voulu faire le malin.